La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la nube y el arco. Vamos a mirar como símbolo bíblico la nube y el arco. Aquí me voy a enfocar sobre todo en la nube y ustedes van a entender lo que es el arco. No sé si voy a hacer un estudio en relación al arco, pero el arco en la flecha obviamente es para matar. Un arco, aunque también está el arco iris, ¿verdad? Entonces vamos a mirar a Hechos 1 del 6 al 11. Una vez que Jesús viene y da testimonio de que es el Hijo de Dios, muere, resucita, les da instrucciones a sus discípulos. Entonces, antes de ascender al cielo, el Señor les da las últimas instrucciones antes de irse literalmente con su cuerpo, aunque él mismo dice que no salgan hasta que reciban el poder. ¿Ok? Este poder está hablando del poder del Espíritu Santo que fue recibido precisamente en la celebración de la fiesta del día 50, Pentecostés. Vamos a leer Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Los tiempos o las sazones son para los incrédulos. Hay señales. Ellos, como ya eran creyentes, pues no necesitaban los tiempos porque ellos ya estaban en el reino de Dios. No les toca a ustedes saberlo, pero recibirán poder. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo es cuando se ve a Jesús venir del cielo en una nube? Cuando las personas se mueren, antes de morir, como en el caso de Esteban. Jesús mismo lo dice. Esto está pasando, hermanos, desde la primera generación de Jesús. Esto ya está pasando, no es algo que va a ocurrir en el futuro. Esto ya está pasando. Ahora, tengan en cuenta, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, la venida de Cristo Jesús, yo se las voy a enseñar aquí con las escrituras, ¿verdad? Y les voy a comprobar de que esto ya está pasando. ¿Ok? Hay personas cristianas que se durmieron, o sea, se regresaron al mundo, ¿ok? Y hay personas que se mantuvieron vivas, como en el caso de los discípulos de Dios, de sus apóstoles. Cuando viene Jesús, en el día de Jesús, dice Pablo, lo vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, y ahí lo voy a explicar. ¿Ok? Aquí el enfoque es la nube. Por darles el contexto, hermanos, Dios en el tiempo de Noé miró
que la maldad de los hombres era muy grande. Los hombres no creían en Dios y por lo tanto Dios destruyó en los hombres y las bestias en el tiempo de Noé con el diluvio. ¿Okay? Una vez que pasa eso, el Señor dice, ya no los voy a destruir, y hace una promesa. Y en esa promesa está de que cuando vean el arco iris, ese va a ser un recordatorio de que Dios va a tener misericordia de nosotros. Hay una promesa de Dios, de que Dios no nos va a destruir, hermanos. ¿Ok? Nunca se les olvide eso. Cuando hablamos de destrucción, hablamos de que ya, o sea, dejó de existir. Obviamente, cuando habla de la palabra destrucción, tiene por lo menos dos significados. Una, de que Dios destruye al impío. ¿Pero qué destruye al impío? O sea, lo castiga. Lo castiga. Y destruir en el otro aspecto es matarlo, para que nunca más ya exista. Eso nunca más. Es promesa de Dios. ¿Ok? Esas son las dos, por lo menos. Ahora, fíjense, dos definiciones. Fíjense bien lo que quiere decir la nube. Porque todo lo que el Señor, todo lo que vemos en la naturaleza y lo que está escrito en la palabra de Dios, todo es simbólico, hermanos. Proverbios 16:15. En la alegría del rostro del rey está la vida. En la alegría el rey es Jesús. En la alegría del rostro del rey está la vida. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Su benevolencia. Entonces, ¿qué quiere decir la nube? Por lo menos, hay varios significados. Uno de ellos es benevolencia. Vamos a mirar a benevolencia, propiedad de la persona que es comprensiva y tolerante. Un sinónimo de benevolencia es generoso, clemente, afable, benigno. Benigno, ahí está una de las. Este es uno de los frutos del espíritu benigno. Bondad, liberalidad, simpatía. Yo me quedo con generoso, generosidad, benignidad. Ahí está lo que quiere decir la nube. Ahí está la benignidad de Dios. Ya no va a destruirnos como lo hizo en el tiempo de Noé, cuando la maldad del hombre era grande. No había una persona, aparte de Noé, no había una persona que tuviera temor de Dios. Todos fueron incrédulos, por eso los destruyó. Entonces el Señor hace la promesa que nunca más nos iba a destruir. En 25:14, fíjense bien, que de hecho esto lo dice Judas y lo dice Pedro. Proverbios 25:14, como nubes y viento sin lluvia. Así es el hombre, o el falso profeta, que se jacta de falsa liberalidad. ¿Quién es una persona que presume de falsa liberalidad en la iglesia? Una persona que tiene confianza en sus obras para justificarse para con Dios. O sea, un evangelio diferente. Es como nubes y viento sin lluvia. Vamos al Génesis 9, del 13 al 16. Una vez de que el Señor destruye. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Nosotros somos la tierra.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, ok, y eso lo vamos a estudiar, cuando Dios manda nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, ok, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Aquí está hablando de la carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ahora, vamos a mirar aquí en relación a la nube. Eso está el pueblo de Israel cautivo en Egipto. El Señor los saca con mano poderosa. Cuando muere el hijo del faraón, eventualmente los deja ir, les quitan su oro, sus joyas, sus animales y salen de Egipto. Entonces Dios endurece el corazón del faraón, entonces se arrepiente y viene y persigue al pueblo de Israel. El Señor llevó al pueblo de Israel precisamente enfrente del Mar Rojo, y hagan de cuenta que fueron rodeados, no había para dónde irse. Entonces, pero fíjense, aquí está la nube. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Éxodos 13 del 17 al 22, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, Dios no nos lleva a la tierra prometida luego y luego. ¿Por qué? Porque nos va a dar miedo. O sea, nos va a traer en el desierto, así como llevó Dios a Moisés al desierto y lo tuvo por 40 años. Para que en el desierto, Moisés, que era una persona, imagínate, fue creado por la hija del faraón, vaya que tenía ego. Pero el Señor en el desierto, para eso necesitamos el desierto, hermanos. Para que Dios quite nuestra soberbia, nuestro orgullo. Para eso es el desierto. Aquí está, aquí lo dice el Señor. Por mano de Moisés. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, nosotros por seguir a Jesús entramos en guerra contra Satanás. Entonces, si vamos a decir alguien nos predica el evangelio, yo creo, y entonces el Señor luego nos va a llevar, pues luego lo vamos a sacar en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento. Traemos orgullo todavía que cargamos de Egipto, ¿verdad? ¿Qué hace mucha gente? No, que nosotros los guerreros o las guerreras en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando en realidad el verdadero guerrero de Dios es una persona que se sabe que no es nada, así como lo fue David, así como lo fue Gedeón, así como fueron todos los guerreros, no era nadie, ¿verdad? Pero fueron fuertes en el Señor, con el Espíritu de Dios, no porque ellos fueran fuertes, porque ellos en realidad antes de seguir al Señor ellos no eran nada, ni nadie. O sea, Dios escoge a los nadie, a los losers de este mundo. Eso somos, hermanos. Somos unos perdedores de este mundo. Somos losers. Esa es la realidad. Pero con el Señor somos guerreros. Con la gracia de Él, no con la nuestra. Con la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Acuérdense de esto, porque esto lo menciona Pablo.
en Primera de Corintios 10. Fíjense bien. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino y para calentarlos también, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, fíjense bien, hermanos, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo nos abandona el Señor? Nunca, hermanos, nunca. Jesús dijo, yo voy delante de ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Hasta que termines la carrera de este mundo y vayamos al lugar celestial que Dios nos tiene preparado. Que de hecho ya en el Espíritu ya entramos en el reino de Dios. Éxodo 14, 17 al 20. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre de Dios? Resulta que cuando endurece el corazón de los egipcios y del Faraón, el Faraón viene, persigue al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Aquí está. Y el ángel de Dios, o el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, o sea, el Espíritu Santo, se apartó e iba en pos de ellos. Hay ángeles, Miguel, Gabriel, pero está el ángel de Jehová. Es diferente. A él lo podemos adorar. A Gabriel y Miguel no. Esa es la diferencia. Aquí es el ángel de Dios. No es Gabriel, no es Miguel, es el ángel de Dios. O sea, es Cristo, por decir. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, estaba ahí el ángel de Jehová separando, interviniendo para que el ejército de Egipto no destruyera a las personas que venían caminando, los que venían más atrás. El ángel de Jehová se puso en medio. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbrando a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y trastornó. Ahora, tienen que entender esto, hermanos. Esto que yo les estoy leyendo, eso es lo que está en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y es lo que está también en el libro del Apocalipsis. O sea, antes de que nosotros seamos salvos, nosotros somos cautivos por Satanás. Él nos lleva cautivos. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu Santo, pero todos los santos, sin excepción, somos vencidos por Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está en el libro del Apocalipsis. A todos nos vence Satanás. Entonces, cuando la maldad de los demonios está en nosotros, entonces Jesús es cuando viene y nos salva. Y nos salva. Entonces, ahí está la alegoría. Nosotros, pero ¿qué es lo principal que pasa antes de que venga Jesús? Estamos llorando, clamando al Señor. Señor, sálvame, Señor. Señor, tengo miedo. Señor, sufro por esto. Señor, sufro por aquello. O sea, hay sufrimiento. Entonces Dios se acuerda de su pueblo y nos saca de la esclavitud, de la cárcel de donde nos tiene Satanás, y nos saca el Señor con mano poderosa para llevarnos a la tierra prometida, o sea, para terminar la carrera,
En el trayecto viene el Espíritu Santo, nos pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está con nosotros, protegiéndonos a la espalda de los que nos persiguen y protegiendo nuestro campamento, o sea, alrededor de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios. ¿Okay? Pero, hermanos, tenemos que pasar el mar rojo, tenemos que recibir el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que pasar el desierto. Si yo les digo, el desierto es necesario para dejar la vanidad, el orgullo, hermanos. Entonces, pero hay personas que ni aún así temen a Dios. O sea, siguen sin perdonar, siguen odiando, no quieren amar. Entonces, por eso la gente se queda en el Seol, mueren en el Seol. O sea, sufren en este mundo. ¿Por qué? Por rebeldes, por rebeldes. Y esos son los escorpiones en el desierto y las víboras. ¿Quiénes son las víboras? Las personas que nomás se la pasan peleando con uno. Esas son las víboras. No, que esto no es así, no, que esto... Y pelean por cualquier cosa, hermano, con nosotros. O sea, Satanás usa cualquier cosa para pelear contra nosotros. Hasta por cosas que ni son revelantes a la palabra de Dios. Así de simple. Pero Dios el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Vayan y vean el contexto. 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti. Moisés es simbólico de Cristo. Y aquí estaba Jehová, que es nuestro Padre Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ahí el Señor, por mano de los ángeles, les da los 10 mandamientos. Escucharon la voz de Dios y todo el pueblo temía. Estaban temblando de miedo. ¿Ok? Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 24:16. Ya una vez que recibieron los 10 mandamientos, ahora nosotros recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El monte Sinaí es Cristo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, y no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque Dios mismo nos enseña, o sea, el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios nos da el entendimiento para entender las Escrituras. Aunque no todos enseñan, pero si a una persona Dios no le abre el entendimiento, resulta que Jesús, cuando enseñó, la mayoría casi todos los fariseos no entendieron. No es por falta de conocimiento, es porque Dios no les abrió el entendimiento a ellos. Entonces, a las personas que Dios les abre el entendimiento, entonces pueden entender lo que uno predica, lo que uno comparte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y el monte es Cristo, hermanos. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés del medio de la nube. Al 7º día. La creación es en 7 días. Nosotros vivimos 6 días. Por 6 días andamos en el mundo, somos como bestia. Pero eventualmente el Señor nos rescata y tenemos que descansar el 7º día. O sea, debemos de descansar en Cristo. Esto puede ser a los 25 años, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60
cuando el Señor nos llama. Para cada persona es diferente. Hay personas que el Señor los llama a servirles desde que son jovencitos. 20, 22, 25 años. Desde entonces le sirven al Señor. A mí el Señor me llamó vamos a decir, a los 40 y tantos años para servirle al Señor. De hecho, un poquito antes, pero yo no entendía y no le servía porque no entendía. Entonces, cada persona es diferente. Hay personas, Moisés fue a los 80 años, a los 80 años. O sea, él vivió 40 en Egipto, duró 40 años en el desierto, donde se hizo el hombre más humilde de toda la región. Y a los 80 años, el Señor le dijo, ve y saca a mi pueblo de ahí. Y él vivió 40 años en el desierto. Vivió 120 años Moisés. Éxodos 33 del 9 al 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Ahora, eso es simbólico. Moisés es simbólico de Cristo, el tabernáculo somos nosotros, la columna es la benignidad de Dios, ya lo miramos, la columna de nube. Descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Nosotros somos el tabernáculo. Cristo viene a nuestro corazón. Jesús dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Y cuando lo hace, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Tan simple como eso. ¿Okay? Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Salmo 18:12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Okay, no sé si lo entiendan. Hasta los cielos llega tu misericordia. Okay. ¿Qué está en los cielos? ¿Qué son los cielos? Los cielos es aquí, hermanos, de entre las nubes y la tierra. Vayan al Génesis, ahí está. Los cielos están aquí, entre las nubes y la tierra. ¿Y qué hay ahí entre las nubes y la tierra? Hay aves. Esas aves son simbólicas de los ángeles. Los ángeles que sirven al Señor y los ángeles caídos. ¿Cómo los podemos distinguir? Una paloma sabemos que es figurativo de un ángel o del Espíritu Santo. Un cuervo es figurativo del demonio, de un demonio. Un buitre, ¿qué come un buitre? Animales muertos. ¿Qué comen las águilas? El águila puede simbolizar a Jesús, que anda cazando también, pero también puede simbolizar, porque el águila es el ave que está más arriba. Okay. Ahí con la naturaleza Dios nos enseña. Entonces, lo que está en los cielos está hablando que la misericordia abarca aún hasta los mismos ángeles. Los ángeles caídos, hermanos. Tengan en cuenta esto. Nosotros no debemos de estar peleados con los demonios. Cristo es quien nos libera de los demonios. Los demonios son más poderosos que nosotros, hermanos. Satanás y sus demonios, si Cristo no nos ayudara, nos vencería. De hecho, nos vencen. Pero es cuando viene Cristo y se pone en la retaguardia. O sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Es Cristo que... Ahora, nosotros... O sea, fíjense lo que dice aquí. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. No quiere decir que la misericordia es así de grandotototota hasta el cielo. No. O sea, la misericordia llega hasta los ángeles caídos. Que es lo que les dice a las mujeres también. Pablo, mujeres, sométanse a sus maridos.
por cuestiones de los ángeles. O sea, mujeres, cuando ustedes se someten a sus maridos, ustedes le están dando testimonio de humildad a las aves del cielo, a los demonios. ¿Qué no saben que nosotros juzgamos a los ángeles? Salmo 57:10. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Okay, so Jesús, Dios es benigno, Dios es fiel, eso ya lo sabemos, pero eso es simbólico de las nubes. 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y fíjense cómo lo dice aquí en el Salmo. Y hasta las nubes tu verdad. Tu verdad. 77:17. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. O sea, eventualmente, ahí donde hay maldad, eventualmente son inundados los corazones de estas personas para recibir el evangelio. ¿Okay? Y llega el Espíritu Santo. Salmo 78:14. Les guió de día con nube, de día. O sea, cuando andamos caminando bien. Y toda la noche con resplandor de fuego. O sea, el día también es simbólico de cuando andamos caminando bien. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo, vamos a Betania. Señor, pero usted quiere matar. Entonces dicen sus discípulos, vámonos y nosotros morimos con él. Entonces Jesús les dice, mientras hay luz, podemos caminar. Mientras hay luz. En la noche no se puede trabajar. No se puede trabajar en la noche. Ahora, ¿quién pone la oscuridad? Dios mismo. Es cuando viene la ira de Dios. Ya cuando viene la ira de Dios, una persona, ese es tiempo de castigo, hermanos. Una persona no va a recibir el evangelio, o sea, es castigo. Y hay que esperar hasta que pase la ira de Dios. ¿Y cuándo pasa la ira de Dios? Cuando la persona se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, el castigo es más grave, sigue habiendo tinieblas. Una persona que no perdona está en tinieblas, ama las tinieblas, no ama a Cristo, porque no podemos amar a Cristo, no podemos decir yo amo a Cristo y no perdonas a su prójimo. Las personas peleoneras así son. O sea, dicen yo amo a Cristo y amo. No, no lo amas, no seas mentiroso. No quieres perdonar a tu prójimo. ¿Para qué eres mentiroso? O sea, sé humilde, Señor. Yo no soy bueno. Yo no perdono. Entonces, Cristo dice, bueno, perdona. Y la persona dice, no quiero perdonar. Ok, entonces no vengas y me digas, Señor, Señor. Señor, Señor, ábreme. No te conozco. Señor, anduvimos haciendo esto y el otro. No te conozco, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Al fuego eterno. El castigo, hermanos. El castigo, el infierno aquí es doloroso. El castigo, cuando se muere una persona, es el más doloroso de todos. Mucha gente ya no cree en el infierno porque si creyeran en el infierno, no seguirían haciendo las maldades que hacen. La gente no tiene temor de Dios, hermanos. No tienen temor de Dios. Pero son bien hipócritas porque dicen, ay, yo te amo, Señor, yo te amo. Y no es cierto. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos,
el símbolo, la marca que tenemos de Dios es si amamos a nuestro prójimo. Como Dios dice, no como nosotros pensamos. Como Dios dice, debemos de amar. Perdonar es amar. Entonces, la gente del mundo, los caínes, siempre nos van a perseguir, hermanos, siempre. Pero tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos ayuda a perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces, la ira de Dios pasa sobre esas personas que no se quieren arrepentir. El Señor puede quitarles la mano pesada en el momento que las personas digan, Señor, yo soy pecador, perdóneme. Tan simple como eso. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Salmo 99:7. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios. Ahí está. Nosotros contamos el testimonio de Cristo y el estatuto que les había dado. Vayan y prediquen las buenas nuevas a todo el mundo. Vayan y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eclesiastés 12 del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Todos tenemos días malos porque todos pecamos. Eventualmente Satanás nos tiene encarcelados. Y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aliméntate de la palabra de Dios, desde que eres niño, desde que eres jovencito. Porque cuando venga, y fíjense, Dios me bendijo a mí. Yo recibí palabra de Dios desde que era jovencito. Entonces, en mis días malos, de alguna forma el Señor me mantuvo porque nunca perdí la fe en Él. El Señor siempre estuvo conmigo en esos días malos, pero era porque yo ya había recibido palabra de Él cuando yo era niño, cuando era jovencito. Es necesario que los hijos, cuando están jovencitos, tal vez de los 10, 11, 12 años, que lean la palabra de Dios. Sí, necesitan la palabra de Dios. Y fíjense, yo siempre les he dicho, yo leí el Antiguo Testamento, no todo, yo leí Éxodo, Deuteronomio, Levítico, pero en un libro hecho, no era la Biblia, sino era los pasajes. Y yo recuerdo que de ahí surgió una pregunta que yo dije, bueno, no lo entiendo, algún día a lo mejor lo voy a entender. Cuando Dios les da los 10 mandamientos y les dice, no matarás. Mas sin embargo, dice, cuando llegues a la tierra de Canaán, mátalos a todos. Entonces yo digo, ¿cómo está eso? Ahora hay personas que llegan a una conclusión de que dicen, no, pues ¿qué clase de Dios es este? Que dice mátalos a todos. Pero ellos no entendieron lo que decía matar. O sea, quería decir, predícales el evangelio, predícale los 10 mandamientos a todos y que todos se conviertan. Pero ellos no entendieron, ellos lo hacían carnalmente. Ahora, Dios sabía que no lo iban a entender. Dios sabía, o sea, tampoco es que Dios se quiere manifestar en nosotros. Entonces ahí está la alegoría. Entonces ya el Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere que le conozcamos y la alegoría que yo les digo, hermano, es de que nosotros somos unos peces que andamos en el lago. ¿Ok? Un pez que anda en el lago, pues no sabe lo que es andar fuera del lago. O sea, anda feliz. Un pez que anda en un lago, anda feliz. Pero cuando sale del lago,
conoce el dolor porque no puede respirar, pero al conocer a Dios puede caminar y aún volar. Y puede regresar al lago, pero puede salir, caminar y volar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque hay gente que en su razonamiento dice, no, pues este es un Dios malvado, presumido, que quiere presumir. No, Él quiere que nosotros veamos desde afuera su benignidad, o sea, estando dentro. Por ejemplo, hay un dicho muy conocido que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por ejemplo, hay mujeres u hombres, vamos a decir en el caso de las mujeres, porque los hombres tienden a ser más crueles, tienden a mirar, poner los ojos en otras mujeres. Por ejemplo, está un hombre con una mujer y la mujer nada más anda, nomás anda renegando. No, que tú nunca me compras nada, que mira a mi vecina, a mi vecino siempre le anda comprando zapatos y ropa y tú nunca me compras. Y pura ñe. Ok. Resulta que un día se cansa el esposo y resulta que se encuentra una que le dice, ay, no, pues eres muy guapo, aunque no lo sea. Eres muy guapo, eres muy bueno, y se lo gana. Y resulta que ese hombre que cuidaba de su mujer, que a lo mejor no ganaba mucho, pero proveía para darle mantenimiento, se va. Entonces esa mujer, entonces se da cuenta de lo que tenía. O sea, miraba lo que no tenía. A lo mejor no tenía suficiente dinero como tenía la vecina, porque siempre va a haber una persona que tenga más y por la avaricia tenía envidia. Pero no miraba, por ejemplo, el hecho de que le traía flores. No miraba, por ejemplo, el hecho de que se preocupaba, tenía 2 trabajos para mantener a su familia. No miraba de que él era cariñoso, pero como ella era avara, quería dinero y le tenía envidia, hasta feo se le hacía. No, hombre, pues yo no sé para qué me casé con este. Pero una vez que se le va, entonces se da cuenta de lo guapo que era, de lo cariñoso que... Pero ¿para qué? Ya es tarde. Ya es tarde, o sea. Entonces, es necesario, hermanos, entender esto. Entender esto. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo es cuando valoramos? Cuando Dios se aparta de nosotros. Cuando vienen los días malos. Ahí es en donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Yo siempre he cuidado de ti. Tú siempre andas ahí buscando a Ramona. A ver, ¿por qué no me buscas a mí? Ay, Señor, pues perdóneme. Ok, mi hijo, te perdono. Sígueme. Tan simple como eso, hermanos. Lo único que tenemos que reconocer es que necesitamos al Señor. Fíjense, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Se encorvarán los hombres fuertes, se acobardarán. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Las muelas, aquí no son las muelas de aquí, las muelas se les llama muelas para moler el trigo, para hacer pan. O sea, porque va a haber un día donde no vas a tener el pan, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es el alto y habrá terrores en el camino. Aquí está Mateo 24, hermanos. No se dejen engañar.
va a haber rumores de guerra, va a haber esto, va a haber el otro. Va a haber terrores en el camino. Y florecerá el almendro, la soberbia, el orgullo, la vanidad. Y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. ¿Por qué? Por el terror. O sea, imagínate, andan ahí, andan cantando ahí las mujeres, Dios está con nosotros, pero se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Y empezaron a poner la vista, ¿ok? En las cosas del mundo. Entonces un día, ahí vienen contra ustedes, o vienen contra nosotros. Imagínate ahorita en estos días. No, pues resulta que dice Putin que va a usar armas nucleares. Hermanos, Putin no está jugando. ¿Ok? Y hay gente que anda por ahí, no, que Rusia, que nosotros estamos con Rusia y que van a venir días donde andan todas estas personas. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Está profetizado que el comunismo es un movimiento que está en contra de la palabra de Dios. En el comunismo está escrito que si no hubiera religión, no hubiera guerras. ¿Ok? Ahora, en el comunismo va como evolucionando, ¿no? Pues esto no funcionó, pero el comunismo sigue avanzando. ¿Ok? Entonces el comunismo, por el comunismo, mis hermanos y mis hermanas cristianas fueron perseguidos grandemente en lo que es Europa Oriental, en la antigua Unión Soviética, Rumanía, Hungría, todos los países comunistas. En Cuba, y obviamente llegó a América Latina, llegó a Estados Unidos. En los años 70 creció mucho el comunismo en América Latina. Hubo muchas muertes, ¿verdad? Miles de muertes en Argentina, en Chile, en muchos países, en México en 1968 y también como les digo, en los años 70. Entonces eventualmente llegaron a la conclusión de que no iban a poder, de que no podían pelear en este caso, contra el capitalismo. Okay, que es lo que propaga Estados Unidos. Eso fue la Guerra Fría. De ahí vinieron muchas guerras. La guerra de Vietnam, en Vietnam estaba, por ejemplo, eran comunistas. Entonces Estados Unidos no pudo someter a Vietnam. Tuvieron que salir huyendo de ahí. Se perdió esa guerra. O sea, no se pudo ganar. Una guerra que no se puede ganar, se pierde. Entonces llegó el comunismo en Asia. Pero resulta que en los 80 llegó un hombre aquí en Estados Unidos muy bravo. Okay, muy bravo. Ronald Reagan. Y simplemente dedujo, ok, ¿cuánto dinero tiene la Unión Soviética? No, pues tanto puede producir, ok. Nosotros producimos mucho más que ellos, o vamos a hacer armas a diestra y siniestra. So, ahí fue cuando comienza la Guerra de las Galaxias, así se le llamó. Entonces empezaron a invertir y de hecho mintieron, ¿verdad?, en relación a gastos que Estados Unidos. Y entonces Rusia quiso ir a la par peleando, pero en el capitalismo las economías siempre fueron mejores. Entonces llegó un punto, en esa pelea, Rusia, el pueblo de la Unión Soviética, a mucha gente murió de hambre. Lo mismo pasó en China. En China millones de personas murieron de hambre, hermanos. Ahora, la mayoría de personas que murieron y mataron fueron religiosas, sobre todo los cristianos. Ahora, si ustedes investigan, China nunca pudo controlar ni a los cristianos, porque el cristianismo sigue en China a pesar del comunismo,
y también con el Islam. Y de hecho, ahorita hay evidencias de cómo tratan a los religiosos allá en la China comunista, que le vienen sus días también a China, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, por influencia de Rusia y China, Europa cambió. Entonces ahora no se le conoce como comunismo, aunque en algunos lugares todavía se autodenominan comunistas. Ahora quieren el control mundial a través de la ONU. Es a través de la Organización de las Naciones Unidas que quieren el control, pero no se le llama comunista, se le llama progresistas. Okay. Y estos progresistas son los que están a favor de muchas leyes en donde la iglesia pelea mucho contra ellos. Por ejemplo, por qué se tienen que casar los homosexuales, el aborto, muchas. Entonces, el respeto a la comunidad gay o LGBT. Entonces, la iglesia que no tiene entendimiento viene y pelean contra ellos, ¿ok? Entonces ya en la ONU, la persecución, les digo, la persecución más grande viene en contra de los cristianos a través de la ONU. Eso es lo que Satanás está usando. Ahora, son los días malos, ¿ok? Pero, Cristo siempre tiene un remanente, hermanos. Entonces, a lo que voy es a esto. Pudiera ser que venga la Tercera Guerra Mundial. Un día va a haber una Tercera Guerra Mundial, que es literalmente lo que está en el Mateo 24. Ya pasó en Israel, ya pasó en el pueblo judío, pero también ya pasó en la Segunda Guerra Mundial también. O sea, la Tercera Guerra Mundial un día va a pasar. Ahora, hay mucha gente que ha tenido revelación en relación a explosiones nucleares. Yo no he visto las explosiones nucleares en sí, pero sí he visto en sueños, me ha mostrado el Señor, cosas que se hacen para protección de guerras nucleares y no nomás eso, hermanos, guerras de armas químicas. La mascarilla, hermanos, pudiera ser una antesala para que las personas aprendamos a usar las mascarillas contra las armas biológicas. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque hay una persona, un dictador que es Putin, al que Dios está usando, porque de Dios viene todo, para castigar a las naciones. Hermanos, yo lo he visto en Europa. En Europa hay mucha gente que se ha burlado de Dios. Y yo ahorita ya estoy mirando yo los rostros pálidos. Por ejemplo, vienen y presumen, no, que en Noruega, que en Suecia o Suiza, los países más felices del mundo. No vaya a ser. ¿Por qué? No hay, sí, o sea, a través de la educación, la mayoría de la gente o sea, hay muchos profesionistas, no hay tanta corrupción, los políticos andan en bicicletas, a diferencia, por ejemplo, de México. En México se compran aviones con el dinero robado. Eso es mundial, hermano, en todos los países se roba. Unos roban más, otros roban menos. Entonces tienen como ejemplo que a Noruega, que a Suiza o a Suecia. Y resulta que ahora que Putin invadió Ucrania, pues ya mucha gente de ahí, los mismos suecos dicen,
No, pues está carajo lo que está pasando ahí. Entonces ya están buscando la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, eso a mí no me extraña, hermanos, no me extraña. ¿Por qué? Porque antes no hará nada el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. ¿Ok? So, básicamente yo aquí siempre les estoy recordando de que el mensaje que yo les traigo es, no le teman a la muerte, hermanos, no le teman a la muerte. No tenemos por qué temerle a la muerte, hermanos. Cristo está vivo. Cristo vive, ni uno de nuestros cabellos se quemará. ¿Cuánta gente va a morir en una tercera guerra mundial? Bueno, hay estimaciones. Una tercera parte de la población mundial. Y después de eso, la gente que va a sobrevivir, o sea, mucha gente muere de cáncer, mueren de las quemaduras, mueren sobre todo por la radiación, por el veneno, imagínate. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso porque vienen, hermanos, vienen. Entonces, hay brotes de cólera, sobre todo en países tercermundistas. O sea, la gente que anda, por ejemplo, una persona, por ejemplo, en México, por ejemplo, los que apoyan a Obrador y todo lo que hace Obrador está bonito y todo lo que, pues pobrecito, ahí le salió mal esto, bueno. Y se jactan siempre hablando mal de los Estados Unidos. Y lo que no entienden que Dios puso a Estados Unidos para poner orden en el mundo, hermanos. Siempre ha habido imperios que ponen orden en el mundo. En el tiempo de Cristo Dios puso a Roma para poner orden. Y Pablo dice, debes de obedecer al que Dios puso. Entonces, si Dios puso a Estados Unidos para poner orden en el mundo, y hay gente que andan peleando, precisamente porque andan peleando contra Dios, ¿qué ha pasado con esas personas? Yo las he visto en la televisión, los llegué a ver, gente, o sea, con aquellos traumas que nada les puede dar paz. Yo miré a unas personas chilenas que andaban ahí, que el comunismo, sí, el comunismo y el comunismo. Y llegó Pinochet y los hizo Pinole. Los hizo Pinochet. Entonces mucha gente sufrió. Mucha gente sufrió. Entonces, a consecuencia de eso, hay un rencor grande, por ejemplo, en Chile, en contra de los capitalistas, por decirlo así. Porque no nada más es contra Pinochet. Pero lo que no entienden ellos es que toda persona que pelea, que pone, porque fíjense bien, hermanos, el comunismo tiene que ver con que yo dependo del gobierno, que el gobierno me mantenga para que nunca me falte comida. Eso es poner la confianza en Egipto y no en Dios. Ahora, viene un sistema, aquí hay socialismo y el gobierno ayuda a la gente que gana poquito. Entonces, pero la confianza se pone en Dios, no en el gobierno. Por ejemplo, yo gano poquito y si me dice el gobierno a mí, por ejemplo, yo quería pagar aseguranza y me dijeron, no, pues usted califica para seguro médico gratis, porque usted está jodido, usted gana bien poquito. Ah, pues está bien, pues yo no voy a pelear contra eso. Entonces, pero yo no dependo del gobierno, yo dependo de Dios, mi confianza está en Dios. En el momento que yo ponga la confianza en el gobierno, yo digo, no, pues yo voy a votar mejor aquí para que se venga el comunismo. Y no, o sea, en el comunismo, sobre todo, vienen contra la Biblia, hermanos. Y como les digo, no se llaman comunistas, se llaman progresistas. Entonces la gente progresista y muchos de ellos ateos
se burlan de nosotros. Pero así está escrito. Este es el nombre de la bestia, burlador. El que dice, Dios no existe. Entonces ya muchos noruegos, muchas personas en Finlandia, en Bosnia, en todos estos países que antes eran, ya ahora dice, ah, caray, ahí viene la guerra. Oh, pues no, que son el país más feliz del mundo. Cuando les venga Rusia en contra de ellos, ¿qué van a hacer? ¡Ay, ayúdanos, Estados Unidos! Entonces, una persona que pone la confianza aún en los Estados Unidos está frito. Nuestra confianza debe de ser en Jesús, hermano. Y si nosotros, por ejemplo, yo vivo aquí en el condado de Los Ángeles, entonces yo sé lo que viene. Entonces yo le voy a decir, no, pues vámonos para México, porque aquí viene. No, o sea, si el Señor aquí me trajo y yo digo, y aquí voy a morir, pues aquí voy a morir, o sea, uno va a estar donde el Señor le dice, ¿no? El que quiera salvar la vida la perderá. Entonces, en Cristo no hay muerte, hermanos. O sea, en Cristo ya morimos juntamente con Cristo. ¿Cómo morimos? Cuando morimos a los deseos de este mundo. Morimos juntamente con Cristo. Entonces ya resucitamos nuevamente. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, o sea, la muerte natural. Seguimos vivos. Entonces, no debemos de pelear. Por ejemplo, Cristo nunca dijo, vayan y hagan un grupo, hagan un comité, vayan a hacer protestas allá a la ciudad de Roma para que ya no haya crucifixión. No, 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 no. Ahora, bueno, tampoco nos vamos a burlar de los activistas cristianos. No, no, no. El Señor nos puso a predicar el Evangelio. La razón de por qué a una nación le va mal. ¿Saben cuál es la nación que más mal le va en América Latina? En todo el continente americano. Ah, es el país de Haití. Y si ustedes se fijan, es el país que más ha despreciado a Cristo. ¿Cuál es la nación que más ha seguido a Cristo? Mundialmente, en el siglo XX y lo que va del XXI, es Estados Unidos. Estados Unidos es una nación cristiana. Entonces, hay persecución aquí también. Aquí hay persecución. Pero debemos de ser fiel al Señor. Una nación que teme a Dios le va bien. Está en Deuteronomio 28. ¿Por qué? Entonces la gente dice, no, pues es que Estados Unidos son unos bárbaros. Ellos se alimentan de los intereses de las otras naciones. ¿Por qué pasa eso? Porque en esta nación, por las personas. Yo un día le dije a una persona, a una nación que sigue a Dios, le va bien. Y me dice esta persona, dice, no es cierto, dice, porque pues en México la mayoría de la gente es católica, sí, pero no toda la gente católica sigue a Dios. O sea, fíjense bien, hermanos, en México casi la mayoría de la gente dice que es católica, ¿ok? Yo lo fui, yo recibí ahí el testimonio de Cristo. Pero a mí me tocó observar eso. A mí nadie me lo dijo, yo lo vi. ¿Saben cuál es el día que la gente católica más se presenta en una congregación? Y ustedes lo pueden comprobar. El miércoles de ceniza. Hay gente que va a tomar ceniza y es el único día que se presenta a escuchar alguna palabra de Dios. Es el día que más va gente a una congregación, a tomar ceniza. O sea, hay gente que no cree en Dios y dice, yo soy católico, voy a tomar ceniza. Pero nunca han leído las escrituras, nunca fueron a escuchar la palabra de Dios en una misa.
No, o sea, no lo son, la mayoría de la gente no son. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, la mayoría de personas cristianas se congregan y van y escuchan la palabra de Dios. Y el verdadero evangelio se ha manifestado más aquí en Estados Unidos a diferencia de México. Porque el verdadero evangelio tiene que ver con la justicia a través de la fe y no a través de las obras. Por eso a México y toda América Latina, por eso a España no le fue bien. A España le fue bien cuando llegó el cristianismo a través de la Iglesia Católica a México. Pero España es una nación corrupta en relación al evangelio. Y se ha mantenido como nación católica. El verdadero evangelio es algo mínimo en España. España y todas las colonias que tenían aquí en el continente americano, pues les ha ido regular. Les ha ido regular en comparación con la nación de Estados Unidos o Inglaterra en el siglo XIX. En el siglo XIX a Inglaterra le fue muy bien. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se propagaba el verdadero evangelio. La justicia que es a través de la fe. Eso a Inglaterra le fue bien. Entonces un país, una nación que desprecia a Cristo le va mal. Ahí está. Y fíjense, vayan y observen ustedes todos los países más fregados de este mundo han despreciado a Cristo. India, uno de los países con más habitantes, no han recibido a Cristo. Hay iglesias cristianas, sí, pero son minoría. Sin embargo, aquí en Estados Unidos la iglesia, vamos a decir, que se enseña el evangelio a través de la fe es la mayoría. Calvinistas y bautistas son las iglesias más grandes. Aquí la iglesia católica va creciendo a la medida que van llegando más católicos, pero muchos católicos, por ejemplo, yo no me denomino evangélico ni católico, yo soy cristiano. Y yo no desprecio a mis hermanos católicos, ni a los mormones, ni a los testigos. Yo les hablo de Cristo. Y cuando yo he platicado con ellos, yo les digo, mira, yo no te juzgo a ti, pero no me juzgues a mí. No me juzgues, porque ¿quién eres tú para juzgarme en relación a eso? El que me juzga es Dios. O sea, yo creo en Cristo, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo también, somos hermanos. No, pero tú enfócate en ti, ¿verdad? Entonces ya yo he platicado con testigos de Jehová, con católicos, con algunos de ellos, no salimos muy bien de acuerdo, con algunos de ellos sí. Entonces, en todo caso, yo digo, bueno, tú teme a Dios, yo temo a Dios y nos va bien, tan simple como eso. Y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra. Nosotros somos el polvo que vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. En este mundo todo es vanidad. Isaías 5:6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Ahí está en la parábola del sembrador, lo que es el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Resulta que es Dios el que no le da el entendimiento a una persona que desprecia a Jesús. Dios mismo es el que lo hace. Ahora fíjense lo que dice Isaías 14. Aquí esto se le denomina un capítulo que va relacionado a Lucifer, al diablo. Pero eso no nada más es el diablo, hermanos. Esto es para todo aquel que predica un evangelio diferente. Aquí está hablando de cristianos. Fíjense bien.
Obviamente es contra el rey de Babilonia, pero vamos a ver. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, en Jesús. Y a ellos, en este caso, en la tierra de Israel. A nosotros es en Jesús. Esa es nuestra tierra. Y a ellos se unirán extranjeros. Nosotros somos los extranjeros, yo no soy judío. Y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que lo cautivaron. Y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ahí está, codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Eso es lo que está haciendo ahorita Putin. Ahorita Putin es una Babilonia que está persiguiendo a mis hermanos cristianos, muchos de ellos, en Ucrania. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, o sea, la muerte. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió el Seol, tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo? Esta también es Estados Unidos, hermanos. Viene un tiempo donde esta nación también le viene su tiempo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, o sea, haciéndose pasar por Dios. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que hace un falso profeta, hermano. Fíjense bien. Fíjense bien. Yo sé que soy justificado por el testimonio de Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu testimonio, por tu sangre, somos lavados de nuestros pecados. Entonces, ¿en dónde estoy yo? En el cielo mismo. Mis oraciones llegan al cielo mismo. Pero entonces yo vengo y lo vengo torciendo, y empiezo a juzgar a las naciones, a las personas, ¡pecadores! Y los empiezo yo a tratar como si yo fuera Dios. Esto es lo que hacen los que predican los 10 mandamientos. Uno solo es el dador de la ley, y ese uno no soy yo. Ese uno es Cristo. Uno solo es el dador de la ley. Cristo, no yo, no tú. Entonces, cuando empezamos, o sea, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, pero luego vienen y lo tuercen y condenan a los homosexuales, a las prostitutas, a los adúlteros. A ver, espérate. ¿Cómo fuiste salvo? No, pues por fe en el Evangelio. Ok. Entonces, ¿por qué le dices al homosexual que se va a ir al infierno?
Porque eso es lo que dice la palabra. No, no, la palabra de Dios dice que le prediques las buenas nuevas, no que lo juzgues. No, pero Pablo dijo, no, 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 no. Lo que Pablo está diciendo, se lo está diciendo a la iglesia, no al mundo. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes que antes eran adúlteros, homosexuales, que antes eran todo esto, ¿ok? Y no están perdonando a su prójimo, entonces sus pecados no están siendo lavados y Dios los va a juzgar de acuerdo a sus pecados. Y todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque no estaban perdonando. Ese es el contexto, no le quiten el contexto. Jesús nos limpia de todo pecado. Pero solo una cosa nos pide. Ama a tu prójimo. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar a mi prójimo con la ley? Cuando yo juzgo a mi prójimo con la ley, me estoy condenando a mí mismo. Sí, estaba hablando de Satanás, pero Satanás en mí si yo me vuelvo a la ley. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos? Déjenme decirle que cuando Moisés venía con el pueblo de Israel, las naciones que les llegó a los oídos que Dios había destruido al ejército del faraón, las naciones de alrededor temblaban. Llegó a oídos de los reyes el nombre de Moisés. Ellos temblaron. Entonces, por ejemplo, si Moisés se hubiera ido al mundo, amar el mundo, entonces se lo estuviera diciendo a Moisés, porque por mano, en este caso Dios usó a Josué. Por mano de Josué los muros fueron derribados. Los muros de Jericó, que simbólicamente. Entonces, esto es para la iglesia que juzga mal. Que juzga mal. Este es Babilonia. Este es Asiria. Este es Egipto. Este es Roma. Este es Alejandro Magno. En Grecia, esto fue Persia. Esto fue Inglaterra. Esto es ahorita Rusia. Y esto será eventualmente Estados Unidos. Estados Unidos va a ser destruida eventualmente, hermanos. Porque así está escrito. La vanidad de esta nación, el pecado es muy grande, el pecado de esta nación. Mis hermanos y mis hermanas, la mayoría no están amando. Sí, Dios está usando a esta nación para castigar a muchas naciones, pero eventualmente vienen contra Estados Unidos. No contra nosotros, hermanos, contra Estados Unidos. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado espada, que descendieron al fondo de la sepultura como un cuerpo muerto hollado. Esto también es. Porque hay una maldad que se hace, que Dios lo ha usado por muchos siglos, que es la Iglesia Católica. Y también viene un tiempo en donde Dios va a castigar. Pero Dios va a sacar de ahí a todos esos sacerdotes que le aman con todo su corazón. Porque hay mucha maldad en la Iglesia Católica. Estoy hablando de los líderes, comenzando con el Papa. Ustedes miran al Papa, es un malvado. Él piensa que está haciendo bien. Esto también le aplica al Papa Francisco. ¿Por qué?
Él no tiene el entendimiento. Él no entiende, él no sabe lo que es el Evangelio, no lo entiende. Pero Dios lo puso para castigar a las naciones. Y el Papa tiene poder sobre Biden, sobre la que Nancy Pelosi, porque son católicos. Esto ya había pasado, y déjenme decirles, en la Segunda Guerra Mundial, el Papa tuvo un encuentro con Hitler. Hitler fue un seminarista. La Iglesia Católica, ahorita ya está saliendo a la luz todo, hermanos. ¿Okay? Uno de los grupos terroristas más malvados de este mundo son los jesuitas. Son de los más crueles. Son crueles, los jesuitas son crueles, hermanos. Pero ellos piensan que andan haciendo bien. Sin entender, no entienden ni siquiera este versículo. No matarás. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. No matarás. No entienden eso. Hay muchos jesuitas. Los jesuitas son asesinos. Ellos mismos lo dicen. Hay muchos testimonios de jesuitas que el Señor rescató y que ahora están dando testimonio. Pero ahora, no es para que nosotros peleemos con los jesuitas. No. Yo oro por el Papa. Yo oro por los cardenales. Yo oro, o sea, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Pero eventualmente todas las personas que hacen maldad, si no se arrepienten, entonces la carne es destruida, hermanos. ¿Okay? No serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Esto todavía es así, hermanos. Babilonia todavía es así. ¿Okay? En un tiempo, vamos a decir, en Asiria hubo un grupo de personas que dominaba a Babilonia, pero el imperio era Asiria. Entonces eventualmente vino una persona muy poderosa y derrotó a Asiria, que vamos a decir, hagan de cuenta como la Unión Soviética, como que Ucrania venció a los rusos y eventualmente se convirtió ya en Ucrania, no en Rusia o Unión Soviética, sino en Ucrania, algo así. Entonces se convirtió en Babilonia. Babilonia tuvo un imperio grande también. Y a Babilonia la conquistó eventualmente Irán o los persas. Y a los persas los conquistó eventualmente Alejandro Magno, Grecia. Grecia tuvo uno de los imperios más grandes hasta ese tiempo, pero Alejandro Magno murió muy jovencito. Ya no recuerdo, creo como de 25 o 28 años murió. Entonces el reino se dividió en 4, de hecho eso está en la Biblia. Y de esos 4 surge Roma. Entonces eso que es simbólico eventualmente se cumple también en lo espiritual. ¿Okay? Entonces de esos reinos viene la bestia. 5 han sido, uno es Roma. O sea, los 5 imperios que habían sido es Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma,
son 6, entonces falta otro ahí. Y ya de esos eventualmente sale. Eso puede salir de Irán, puede salir de Irak, puede salir de Grecia. Ahora, nosotros de alguna forma somos Grecia, porque nosotros heredamos de Grecia la democracia. La bestia puede ser eventualmente Estados Unidos, que sería el 7, y de esos 7 sale el 8. Pero bueno, en todo caso, hermanos, no nos vamos a meter en esas cosas. Lo más importante es estar despierto, porque esas cosas son para los incrédulos. Hay señales. Si nosotros estamos en el reino de Dios, es irrelevante. ¿Ok? Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Eventualmente cayó Babilonia. En Joel, vayan y lean y estudien el capítulo 2 de Joel. Ahí habla de un grupo que va a venir, Joel 2. Ahí se profetiza el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el pueblo grande y fuerte y poderoso. En el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día de la ira de Dios. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Fíjense bien. Creo que está claro lo que es la nube. ¿Okay? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Eso es lo que les había dicho, lo que está en Mateo 24 acerca de no se dejen engañar. El templo va a ser destruido, no se dejen engañar. Los apóstoles le preguntaron acerca de cuándo iba a ser destruido el templo, que fue destruido en el año 70 y el tiempo del fin, pero es simbólico para la iglesia. Nosotros somos el templo, que también es destruido. Eso pasó en el año 70. Entonces dice, no se dejen engañar, van a venir unos y van a decir, el tiempo está cerca. No se dejen engañar. No es cierto lo que están diciendo ellos, que el tiempo está cerca. A muchos se engañarán. Entonces, una vez que pase eso, dice, manténganse firmes en el Evangelio. Por la maldad de muchos, por la maldad de unos, el amor de muchos se enfriará, pero deben de permanecer fieles. El que permanezca fiel, se salvará. Entonces, en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? El arco. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cuál es la señal? El arco. Ahora fíjense, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Fíjense lo que dice Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Desde cuándo o cuándo va a pasar eso? Fíjense lo que dice Jesús, hermano, no se dejen engañar. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense lo que dice Esteban. En Marcos 14:62. Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora fíjense lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No se pongan tristes por los que se mueren. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que se murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense bien, Jesús viene, pero no va a preceder sin que antes Pablo, que está vivo, y Pablo sigue vivo, aunque él no murió, él no se durmió, él cumplió, él terminó la carrera. Pablo todavía está aquí, en el reino de Dios. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, y en la venida del Señor es cuando es la ira de Dios, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, en la séptima trompeta que está en el Apocalipsis, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, Moisés está vivo, Elías está vivo, Jeremías está vivo, Pedro está vivo, Juan está vivo. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo voy a terminar con Hechos. Fíjense bien cómo lo dice Esteban, porque esto está pasando desde la primera generación. Esteban, en el contexto, les predica el Evangelio, pero no nada más el Evangelio. Él se va al Antiguo Testamento y viene y les habla, pero es el Espíritu Santo en él. Vayan y léanlo, el contexto. Viene y habla del camino de Israel. Entonces, cuando Esteban viene y habla acerca del reino de Dios, o sea, el Evangelio, dice, oyendo estas palabras, comenzando en el 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, se enojaban así como diciendo, no digas eso. ¡Ay! Por ejemplo, si uno dice, yo conozco a Cristo, ¡ay! No digas eso. O sea, les crujen los dientes. Se enojan. Eso todavía pasa. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos. Eso fue lo que dijo Jesús, Mateo 26. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. Y fíjense cómo ellos se enojaron. Otra vez. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, al que Dios llamó. Y le cambió el nombre y le puso Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está. Entonces mataron a Esteban. Jesús siguió sentado. Pero ¿cuándo se paró Jesús? En el año 70 se paró Jesús. Para esa generación. Cuando se para Jesús de la diestra de Dios, viene enojado. ¿Y qué pasó con las personas que mataron a Pablo? Y no, perdón, a Esteban, y no nada más a Esteban, sino a muchos cristianos. Muchas de esas personas las echaron al Coliseo y se las comieron los leones. Destruyeron el templo, hermano, los romanos. Eso pasó en el año 70, pero sigue pasando en cada generación. Hay cristianos que predican el evangelio. La Iglesia Católica persiguió con la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Mataron a muchos cristianos. Y ahora viene la Inquisición una vez más. El Papa, la Iglesia Católica, viene junto con los ateos, viene contra nosotros. Pero nosotros tenemos potestad sobre ellos. Aunque eventualmente, cuando es nuestro tiempo, pues bueno, como ahí ya llegó el tiempo de Esteban, pues ya es tiempo de irse con el Señor. Porque a todos los profetas los mataron. Entonces, mientras estamos caminando de día, tenemos potestad. Pero ya llega un día en donde a los profetas, yo no sé si es a todos, yo no le he preguntado al Señor, ¿a todos los profetas los mataron? Yo no le he hecho esa pregunta, pero sí sé que por lo menos a la mayoría los matan. De una forma o de otra los matan. ¿Ok? Pero, como dice Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Y Esteban sigue vivito, o sea, con Cristo. Entonces, la nube, hermanos, es una señal de benevolencia para el que se ampara al abrigo del Altísimo, el que recibe el Evangelio. Pero hay de aquel que dice seguir a Cristo y no ama. Ay de ellos. La ira de Dios viene contra ellos. Esto no es un juego, hermanos. Es real. Yo lo veo. Es real. Yo veo el sufrimiento de la gente en todos mis alrededores. Toda la gente que pelean contra Dios. Se llaman cristianos, pero pelean contra Dios, queriéndose justificar con sus obras y no recibiendo el regalo de Dios, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el regalo más grande de Dios. Esa es la benignidad de Dios para la humanidad. Y la gente no lo quiere. Esa es la primera. No lo quiere, se quiere justificar con sus acciones. Y dos, no quieren perdonar. Entonces las personas que hacen eso, el infierno es contra ellos, comenzando aquí. El segundo estudio va a ser
sobre el infierno. Yo les voy a hablar aquí lo que es el infierno en la tierra, porque el infierno comienza ya aquí, en el Seol. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.